Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este club de lectura semanal en este espacio de JJ Benítez Fans que se llama el Club de los Malax. Los saluda su amigo Jorge Arce del Monster en esta ocasión, tal y como ustedes pueden verlo, en estas bonitas animaciones, mock-ups se llaman precisamente, adaptaciones hechas con inteligencia artificial de El libro del enviado, el libro prácticamente que sirvió como prototipo para la elaboración de la saga Caballo de Troya por parte del gran escritor JJ Benítez. Recuerden que en el capítulo anterior nos quedamos en la lectura del capítulo número 4. En esta ocasión estoy solamente como voz en off. Invito a la gente que siga en el directo a que comente. Aquellos que vean esto en diferido, también por favor comenten qué tal les parece este ejercicio. Recuerden, el Club de los Malaques es un club de lectura para invitarlos a que vayan y compren los libros, para invitarlos a que los desempolven si los tenían ahí guardados y los vuelvan a leer. O si ya no tienen nada más que leer de estos libros porque ya lo leyeron 2 o 3 veces, a que lo regalen, a que lo donen. Ese es el objetivo de este club de lectura. Pues amigos, vamos a leer entonces el capítulo número 4 que se llama Unas en la manga de Jesús de Nazaret. Obviamente yo voy a estar interrumpiendo para no entrar en términos de piratería y haciendo mis comentarios de lo que vamos leyendo. ¿Ok? Dice así. Cuando consulté a mis amigos y compañeros, los profesionales de la fotografía, Fernando Mujica o Mújica, Manu Cecilio, Gianni Ferrari, Alberto Schomer y un largo etcétera, todos terminaron por encogerse de los hombros. Recuerden que JJ Benítez nos está platicando el resultado que hubo de la investigación de un conglomerado de científicos que trabajan para la NASA respecto a unos análisis que le hicieron en los años 70 a la sábana santa de Turín, ¿no? Muchos resultados impresionantes, los cuales pues no se han vuelto a repetir y que lamentablemente no han servido para determinar definitivamente la autenticidad de esta reliquia, ¿no? Todos terminaron por encogerse de hombros. Nadie podía comprender cómo la imagen que aparece en una tela de 4.36 por 1.1 metros puede ser en verdad un negativo fotográfico. ¿Cómo es que Leonardo da Vinci tuvo los recursos y la inventiva para generar esta reliquia fraudulenta? Eso es lo que se dice en la versión oficial. Si ni siquiera pudo hacer volar uno de los dibujitos, uno de los inventos que simplemente dejaba en dibujo, ¿no? Era una de las críticas que le hacía Michelangelo. Decía, Leonardo da Vinci es buenísimo para dibujar, pero para construir no sirve para nada. Yo soy el verdadero genio. Y vaya por delante que al igual que ha ocurrido con otras sensacionales revelaciones, de momento no tenemos explicación para esta característica de la sábana de Turín. Hay un documental que creo que es de Discovery Channel, que sería muy interesante, luego veamos en Kik, amigos. Recuerden que en Kik podemos ver documentales sin problema de copyright. Voy a buscarlo para que lo veamos cómo hubo un equipo de artistas, creo que muchos de ellos eran restauradores, que sí lograron hacer este efecto en un lienzo utilizando tecnología y materiales de la época de Leonardo da Vinci, pero solamente era el efecto de negativo. La impresión tridimensional no la pudieron lograr, ¿ok? Entonces, pero bueno, fue un acercamiento y creo que lo hicieron muy pocas veces. La réplica sistemática de esa técnica no les funcionó. Voy a buscar el documental y lo vemos en los directos que hagamos en Kik, ¿ok? Recuerden, terminado ese club de los Malak, nos vamos a Kik. O nos quedamos en Kik, más bien dicho. Pero hagamos un poco de historia. Imagino la cara de sorpresa del bueno y esforzado de Secundo Pía, un abogado y aficionado al recién estrenado arte de la fotografía, cuando en la noche del 28 de mayo de 1898 se encontró entre las manos el verdadero rostro de Jesús de Nazaret. O sea, recuerden que la sábana santa ha sido fotografiada muchas veces, muchas veces. Desde inicios, desde que se conocieron las primeras técnicas fotográficas, esas que se hacían con placas gigantes y con un flash a base de una reacción química, se ha fotografiado la sábana santa. Entonces, esta persona de la cual ahorita nos está contando JJ Benítez Secundo Pía fue el primero que hizo una fotografía y por el hecho de que las fotografías antiguas siempre salían en negativo, pues fue él la primera persona que vio la parte positiva a la hora de revelar la fotografía, ¿no?
se encontró en sus manos el verdadero rostro de Jesús de Nazaret. No era frecuente que la sábana de Turín fuera expuesta a la curiosidad de las gentes. En la primavera de 1898, con motivo de las bodas del futuro rey Víctor Manuel III, se hizo una nueva excepción. El lienzo sería mostrado por espacio de 8 días y contemplado nada más y nada menos que por 800,000 peregrinos de todo el mundo, ¿no? Esa es la fuerza de la fe, amigos. Muy probablemente por eso es que dejaron esta única reliquia como parte del vestigio de la visita de un hombre Dios en nuestro planeta, ¿no? Para fomentar la fe. Pero aquella nueva ostensión iba a tener un carácter muy especial, histórico en definitiva, y el protagonista iba a ser el citado abogado Secondo Pía, el primer ser humano que contemplaría el autorretrato de Cristo. He aquí, en síntesis, su peripecia. Había heredado Pía tal amor a su hermosa tierra de Piamonte, que ya desde joven se le veía recorrer los valles de Asti, lápiz en mano, y penetrar en los templos y monasterios para admirar y esbozar sus frescos, columnas, verjas y enrejados. Es decir, era alguien que admiraba mucho el arte sacro, ¿no? Entonces, por eso se explica por qué en cuanto tuvo la oportunidad de ir a contemplar la reliquia de la sábana santa, pues se lanzó de inmediato y tuvo la gran pericia y la oportunidad de ser una de las primeras personas, si no es que el primero, en fotografiarlo, ¿no? De modo que al tornarse veinteañero, allá por los años 1870 y tantos, y enterarse de las maravillas que empezaba a realizarse con la fotografía, inventada unos 30 años antes por Daguerre, vio abierto un cielo de posibilidades para grabar sus descubrimientos artísticos de cada día. O sea, se volvió un fotógrafo amateur, ¿no? Como los hay muchísimos en todo el mundo, ¿no? Un Instagramer del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Y ya para 1876, elaborando él mismo en casa sus propios negativos en placas de cristal, producía excelentes fotografías, o sea, llegó a volverse profesional, ¿no? Claro que, aunque se había graduado en Derecho, su corazón estaba en su objetivo, y con ello le había crecido un indomable tesón para vencer obstáculos. Muchas veces, por ejemplo, teniendo que retratar interiores de templos, al ver que la luz solar no alcanzaba hasta su sujeto, montaba una batería de espejos que reflejaban el calor del aire libre de la plaza. Otras se enfrentaba con la cazurra hostilidad de los aldeanos y terratenientes, y eso era algo más difícil de domar que las leyes de la naturaleza. O sea, el tipo se convirtió en una especie de periodista, de fotógrafo tipo periodista, que sorteaba muchas cuestiones difíciles, ¿no? ¿Por qué está planteando esto JJ Benítez? Para darle el valor a su descubrimiento, para que nosotros nos enteremos de que no fue hecho por un improvisado, por alguien que por suerte detectó, por alguien que fue prácticamente el primero en detectar, y no por suerte, sino por ser alguien tan arriesgado, en ser el primero en ver el rostro de Jesús prácticamente 1800 años después, ¿no? Pero de todos modos, de una cosa pudo jactarse toda la vida, de no haber retocado jamás un negativo. O sea, se convirtió en alguien profesional de la fotografía, ¿no? Fue lógico, pues, que la Asociación de Aficionados de Fotografía de Turín le eligiera su presidente. O sea, él se convirtió en el presidente de los fotógrafos de Turín, donde se iba a exhibir la Sábana Santa, ¿no? Y siguen las casualidades o causalidades. Por aquella primavera de las bodas reales, parece ser que un gran devoto de la Sábana Santa de Turín, el sacerdote salesiano Noguier de Malachiat, profesor de física del Liceo de Balsarice, le estaba rondando una idea: aprovechar aquella ocasión para sacar una fotografía del lienzo, y ni corto ni perezoso elevó su propuesta a Palacio. O sea, todo esto se hizo de manera muy formal, y la verdad es que fue sumamente acertado, ¿eh? Así era la gente de los 1800, así era la gente de los 1900, ¿no? Pero su majestad, el rey Humberto I, jefe de la Casa de Saboya y por ende propietario de la reliquia, no le agradó la ocurrencia. ¿No sería eso, pensaron, una irrespetuosa irrupción en lo sacrosanto?
Que recuerden que en aquel entonces, amigo, había mucho misticismo y muchos mitos en la fotografía. Hasta, hasta el siglo pasado, acá en la zona donde yo vivo de México, estoy hablando del año 1950, 1960 del siglo pasado, había gente que creía que cuando le tomabas una foto le robabas parte del alma. Entonces, por eso no me suena nada descabellado que la gente dijera, ay, tomarle una foto a la sábana santa no será una falta de respeto. No iremos a alterar la reliquia, no la echaremos a perder. Entonces, sí, sí se entiende, ¿no? Sí se entiende esa inquietud. Muy bien. ¿No sería eso, pensaron, una irrespetuosa irrupción en los sacrosanto? ¿Serían tratadas con veneración las copias que se sacaran? ¿No era sórdido que se vendieran en el mercado fotografías de algo sagrado? Una vez más, el progreso tropezaba con las refractarias paredes del tradicionalismo mal entendido. Fue el barón de Manon quien se encargó de aquietar las perplejidades de la real conciencia. O sea, hubo quien abogó por que se hicieran las fotografías, ¿no? No era un deber fijar la figura de la Sídone en fotografías, no fuera que parecieran un día, no fuera que perecieran un día sin dejar copia fidedigna. Fíjense, o sea, fueron visionarios, ¿eh? La sábana santa para ese entonces ya había sobrevivido a un incendio. Entonces imagínense si se hubiera perdido, al menos hubieran quedado las fotografías. No había estado efectivamente la sábana a punto de sucumbir en varios incendios durante toda su historia. ¿Y quién podía asegurar que mientras centenares de miles de personas desfilaban ante ella durante los 8 días de ostensión, no lograra algún fotógrafo subrepticio sacar una mala copia clandestina que la desprestigiara? O sea, pensaron en todo, ¿no? Y el rey fue convencido, y se señaló el nombre de Pía como el profesional más honesto y capacitado para tomar las primeras placas fotográficas de la Sídone. Nadie podía sospechar, entonces, lo que se iba a derivar de aquella audacia. Nadie se esperaba el resultado de esa fotografía, amigos. Toma un poquito de agua. ¿Qué tal les están pareciendo estos extractos que estamos haciendo en el Club de los Malac? Lecturas para invitar a que vayan y revisiten los libros de JJ Benítez. Lecturas hechas en vivo, porque es como mejor se me da, porque hay posibilidad de recibir comentarios en vivo. Y sobre todo para que sean espontáneas, para que tengan esa fuerza de la espontaneidad. Esto es para invitarlos a que vayan y compren el libro, vayan y lo saquen de estar llenando de polvo, o vayan y lo donen, amigos, para aquellos que no han podido encontrarlo de ni una u otra forma o que no tienen ni siquiera dinero para tener internet y leerlo ahí. Pero lo que tampoco imaginaba Secundo Pía era la carrera de obstáculos que la guardaba para poder realizarla. Él mismo la contó 9 años más tarde en su memoria suya Riproduzione fotográfica de la Santísima Sidone, o sea, el libro donde precisamente relató esa historia. En efecto, la Catedral de San Juan Evangelista, donde se expondría la sábana, era sencillamente tenebrosa. ¿Cómo obtener luz para la impresión de las placas? Fue la primera pregunta que se hizo el fotógrafo. Iban a desfilar, como digo, 800,000 personas en 8 días. ¡Wow, amigos! Esa es la fuerza de la fe, ¿eh? Y basta ver, por ejemplo, lo que pasa acá en México con el fenómeno guadalupano, que 800,000 personas se quedan cortos, ¿no? O sea, acá desfilan cientos de miles de personas, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el territorio nacional. Yo creo que sí se llegan a los 4, 5, 8 millones de peregrinos en todo el país. O sea, la fe mueve montañas, ¿no? Como cada grupo, dejando parte de los empujones, tenía sus minutos de desfile y contemplación estrictamente marcados, ¿de dónde iba él a sacar un intervalo de sosiego para su complicada operación? O sea, iba a haber tanta gente que cómo le iba a hacer la foto, ¿no? Ni él, ni nadie en Turín tenía entonces experiencia alguna en el uso de la electricidad para fotografiar interiores, exactamente, aparte era carísimo, amigos. Además, ni en la catedral ni en la ciudad existía tendido eléctrico, ni red pública, o sea, ni había forma siquiera de llevar una batería o algo así, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XIX, o sea, en los años 1800. A este problema se unía la necesidad de montar y desmontar luego inmediatamente una plataforma delante de la Sídone donde cupiera él y su enorme artefacto,
puesto que el lienzo estaría elevado para que lo vieran las masas. ¿Tendría tiempo para todo ello? Hombre de lucha, Pía, o sea, el fotógrafo, empezó a entrenarse para la tarea. Como no tenía instalación eléctrica en su casa, se puso a experimentar en sus laboratorios de física. Retrataba objetos a la luz del día y volvía luego a retratarlos a la luz eléctrica de los laboratorios, anotando intensidades de la luz, tiempo de exposición, sensitividad de sus placas, etcétera. O sea, se tomó súper en serio el asunto porque en efecto era algo que lo ameritaba, era un tema serio. Total, para mediados de mayo se creyó ya suficientemente preparado para la tarea, pero las cosas no iban a ser nada simples. Ante todo descubrió, examinando el programa, que en el apretado orden de acontecimientos habían quedado solamente dos huequecitos que él podría aprovechar. Uno después del mediodía del 25 de mayo hasta las 3 y otro en la tarde del día 28. El primer intento fue el día 25. Tenía algo más de 2 horas para montar su plataforma, instalar su enorme cámara fotográfica, poner en marcha sus dínamos, tender su línea eléctrica, fijar las luces, comprobar todos los detalles, exponer las placas y luego desmontar todo aquel aparato para dejar entrar a la piadosa turba. Bueno, ¿qué no era más importante, amigos? Tomar las fotos que el montón de gente ahí chismosa que iba, que a lo mejor muchos de ellos ni siquiera creían en la sábana. O sea, yo pienso que era más importante hacer las fotografías a que 20,000, 30,000 personas dejaran de ver la sábana, por unas cuantas horas. Su cámara oscura para el revelado estaba ya instalada en la sacristía, detrás de la catedral, puesto que le urgía ver los resultados. Y he aquí que llegaron los dramáticos momentos. Avanzando lentamente bajo una carga de maderos de varios tamaños y formas, de herramientas y tuercas, los ayudantes de Pía cruzaron la puerta del comulgorio y penetraron en el presbiterio, donde estaba expuesto el lienzo. Primero tendieron unos railers de madera con una pequeña vía de tren y luego empezaron a atornillar el palco construido días antes y posteriormente desmontado para el transporte. O sea, hicieron una pequeña obra de ingeniería para de manera rápida, meter cámara a través de un rail, tomar fotos y para afuera, ¿no? Terminada esta operación, quedaba lista una plataforma de metro y medio por 2, esperando la llegada de la cámara fotográfica. Las patas que la sostenían, como de 1.7 metros de altura, acababan en unas ruedecillas que permitían a la plataforma desplazarse adelante o atrás sobre los railers, o sea, una especie de pequeño vagón donde iba a estar montada la cámara que rápidamente iba a entrar, toma fotos, 2 o 3 placas y para afuera, ¿no? Un excelente invento. Pía subió y se colocó detrás de este. Entonces sus ayudantes le alargaron la voluminosa cámara fotográfica de madera con abrazaderas de metal, que Pía colocó cuidadosamente sobre el soporte. Llevaba ya dentro la placa sensitiva que medía 51 por 63 centímetros. Amigos, ya cuando ustedes están releyendo y revisitando estos datos en los libros de JJ Benítez, ¿no se les hace redundante y un poquito cansino? Yo estoy haciendo aquí la labor de leer completo, porque bueno, ese es el club de los malacas, así son los clubes de lectura. Pero estos datos cuando se leen por primera vez resultan ser muy novedosos y entretenidos, pero ya luego segunda y tercera vez como que dicen, ya pasa, no me cuentes tu vida, JJ Benítez, ve al grano, ¿no? La lente Viewglinder quedaba mirando directamente al centro de la sábana. Encendiéronse los 2 focos a ambos lados de la plataforma e inundaron de viva luz la reliquia. O sea, montaron una especie de pequeño estudio fotográfico enfrente y alrededor de la sábana santa, y era algo que se montaba, entraba en escena y salía de escena rápido, pues para que meros curiosos que no tenían ni siquiera la responsabilidad de documentar esto, pues vieran la sábana sin problemas. Yo mejor hubiera dicho, ¿saben qué, señores? 4 horas le vamos a dar a este fotógrafo para que haga esta importante labor de documentar fotográficamente la sábana, y mientras que allá afuera esperen las 5,000 o 3,000 personas que iban a pasar durante esas 2 horas, ¿no? O sea, siempre hay que darle más prioridad a lo que en realidad la tiene. Pero la corriente resultaba irregular y las luces se avivaban y debilitaban casi a cada minuto.
Cada globo estaba alimentado por su propio generador, y pronto pudo notar Pía que el izquierdo era más brillante que el derecho. Con todo, ya habían preparado filtros traslúcidos de vidrio esmerilado, y al punto ordenó a sus ayudantes que los fijaran ante los focos, mientras él colocaba otro delgado filtro amarillo sobre la lente. Unos minutos después anunció que estaba ya todo listo y tras una oración en silencio expuso la placa. Recuerden que estamos hablando de los años 1800, donde la gente todavía tenía y sentía un profundo y verdadero respeto ante las reliquias, ante lo sacro, algo que se ha perdido y que lamentablemente yo creo que jamás regresará. Sacó su reloj de bolsillo y empezó a cronometrar. Había decidido, como resultado de sus experiencias, llevar a cabo dos exposiciones, una de 14 minutos y otra de 20. Recuerden que antes así era la fotografía, ¿eh? No como ahora que tú llegas, clic, ves la foto y te vas. No, en aquel entonces había que permanecer mucho tiempo de exposición para que se fijaran en las placas todo aquello que se quería capturar, ¿no? Y allí estaba Pía, de pie en su plataforma, detrás de la enorme cámara, penosamente consciente de que la intermitencia de aquella corriente pulsaba por todo de modo desigual sus arcos voltaicos. Pero ya no había nada que hacer para remediarlo. Echó una ojeada al reloj. 9 minutos más y su primera placa estaría lista para el revelado. O sea, tardaban minutos en sacar una fotografía, amigos. Expondría todavía la segunda, mientras él comenzaba el revelado de la primera. O sea, mientras hacía el revelado de la primera placa, iba a dejar exponiéndose la segunda y así obtener el resultado lo más pronto posible y reducir el tiempo en el que iba a interrumpir la peregrinación. O sea, era más importante los peregrinos que documentar la Sábana Santa en fotografía. Problemas de prioridades de aquel entonces. De pronto, un chasquido como de un cristal que se raja le hizo levantar la vista con sobresalto. Efectivamente, con el enorme calor de los focos, se había quebrado los filtros, quedando inservibles. Pía se detuvo un momento. Al fin se encogió de hombros y bajó de la plataforma. Ya no había nada más que hacer. Era inútil seguir intentando sin los filtros. No quedaba tiempo para procurarse otros. Pasaba ya de las 2 y bien pronto la catedral se abriría de nuevo al público. O sea, gente mundana, gente que no, que quedaba igual si veía la Sábana Santa o no, presionando este importante proyecto, ¿no? Pía tendría que esperar 3 días para el segundo y último intento. Después de todo, pensó, para consolarse, había resuelto algunos problemas. Por ejemplo, durante aquellos 3 días de gracia, sus electricistas regularían la corriente de los generadores. El próximo intento tenía que ir como una seda. Ya, Secundo no contaba con otras nobilísimas interferencias. La vez siguiente, cuando enfocara su lente sobre la reliquia, la luz de sus focos tendrían que atravesar una gruesa luna de cristal. ¿Qué había sucedido? Decidieron proteger la sábana. Eso está muy bien. La princesa Clotilde, que había llorado al besar aquel lienzo, se había quedado horrorizada al ver cómo quedaba expuesto, decía ella, a contaminaciones y destrozos. Exacto. O sea, totalmente lógico, amigos. O sea, esa reliquia había que protegerla y le pusieron un vidrio enfrente. Eso fue un impedimento para que saliera todavía con mayor nitidez esas primeras fotografías. El humo de las velas, el incienso que flotaba en el aire y sobre todo aquellos focos del fotógrafo vertiendo un chorro de calor y de luz sobre el tejido indefenso la traían desosegada. Había que volver a poner el grueso cristal en el marco de protección. Clotilde tenía una veneración tan cálida y personalísima hacia la Sidone. Y la verdad tenía razón, tenía sumamente razón. Imagínense que no faltara el loco o el tarado de aquel entonces que le aventara un cigarrillo, que le aventara una piedra a la sábana santa y ahí hubiera quedado la reliquia. O sea, Team Clotilde, amigos. Somos Team Clotilde aquí, de que en efecto había que proteger esa importante reliquia. Y en efecto, había sido ella la elegida después de la ostentación de 1868 para reemplazar el viejo forro gastado detrás de la sábana y toda aquella tarea la había realizado de rodillas. En fin, que se colocó de nuevo sobre el lienzo el grueso cristal protector. A las 9:30 de la noche del día 28, Secondo Pía llegó a la catedral para encontrarse con que le habían robado las tuercas que depositara en la sacristía junto con la plataforma desmontada. O sea, empezó a haber vandalismo ahí y empezó a complicársele todo, ¿no?
Con un profundo suspiro, ordenó a sus ayudantes que montasen la plataforma con cualquier material que encontraran. O sea, empezó a improvisar, ¿no? Pronto notó Pía que el espeso cristal que protegía la Sidone reflejaba sus dos focos, en efecto. O sea, se complicó el asunto de la fotografía, ¿no? Y los dorados ornamentos del presbiterio. A las 10:45 ya estaba montada la plataforma, mantenida en pie a fuerza de cordeles y alambres. Para dar a su lente una visión más despejada, Pía movió hacia atrás su plataforma, deslizándola sobre sus raíles hasta una distancia total de unos 8,5 metros. Ahora, los dos focos daban una iluminación constante, mientras los nuevos filtros de vidrio esmerilado suavizaban su brillo. Eran ya las 11 de la noche cuando Pía destapó la lente, exponiendo su primera placa para una duración de 14 minutos. Después del fracaso del día 25, había renunciado a instalar su cuarto oscuro en la sacristía. Haría el revelado en su casa, a 5 minutos en carruaje. O sea, ya no se complicó la vida, mejor iba a ir a develarla pues en su propio laboratorio, en su propio cuarto rojo, ¿no? Sería ya la medianoche cuando, terminada su segunda exposición de 20 minutos, el abogado recogió sus dos placas y se apresuró a volver a casa. Detrás quedaban sus ayudantes desmantelando la plataforma. O sea, fue una especie de trabajo de ingeniería, rústico, rudimentario, pero sumamente efectivo. Y esto demuestra, amigos, insisto, la fuerza de la fe. Yo no sé si en la actualidad existan todavía hombres ingeniosos y con fe como para poder realizar estas labores titánicas. Por eso dudo mucho que la iglesia se preste a un nuevo estudio de la sábana santa, porque los seres humanos que podrían realizarlo en esta actualidad y que cuentan con la tecnología necesaria, ya no tienen esa fe ni tienen el respeto. Incluso pienso yo que muchos de ellos hasta manipularían los resultados para confirmar que se trata de una falsificación. Ya ni siquiera hay la honestidad ni el rigor científico como para garantizar que habría equidad en los análisis, ¿no? Ya no hay hombres de ese tipo. Detrás quedaban sus ayudantes desmantelando la plataforma. Y llegó lo inesperado. No brillaba más que una lucecita roja en su cámara oscura cuando Pía depositó con supremo cuidado sus dos enormes placas en la solución de oxalato de hierro. Se empezó a develar las placas, amigos. Y empezaron a aparecer algunas tímidas líneas. Pía lanzó un suspiro de alivio. Algo al menos se había obtenido. Lo primero que divisó en aquella primera placa que goteaba ante sus ojos, al levantarla hacia la luz rojiza, fue la parte superior del altar, y sobre él el imponente marco que sostenía la reliquia. Pero aquella gran mancha parduzca, correspondiente a la huella del cuerpo, empezaba a tomar un carácter insospechado. Hizo entonces girar la placa sobre uno de sus ángulos y se puso a observar el rostro. ¡Santo cielo! Las manos empezaron a temblarle de pronto, y la gran placa, todavía húmeda y resbaladiza, casi se le cayó al suelo. Imagínense, se hubiera arruinado todo, amigos. Aquella figura, aún con los ojos entornados por la muerte, era real. Aquel, asombrosamente, era el auténtico rostro del llamado Jesús de Nazaret. Y Secondo Pía era el primer ser humano que lo contemplaba después de 19 siglos. Pero esto significaba que la figura que aparecía en el lienzo era en realidad un negativo fotográfico en tamaño natural. O sea, cuando uno fotografía un negativo, el negativo del negativo se vuelve positivo. Y así observas el verdadero rostro de Jesús, ¿no? Pero por eso la placa fotográfica negativa de Secondo se convertía en un retrato en positivo, exactamente, ¿no? Encerrado en mi cuarto oscuro, escribiría Pía más tarde, concentrado totalmente en mi trabajo, experimenté una intensa emoción cuando durante el revelado vi por primera vez aparecer el santo rostro en la placa, con tal claridad que me quedé helado. Y cómo no, cuando la noticia, una de las más sensacionales que ha podido conocer el hombre de este planeta,
saltó a las primeras páginas de los diarios, los agnósticos, aguafiestas y demás prole rechazaron el asunto, afirmando olímpicamente que aquel negativo era obra sin duda de un falsificador. Exactamente, amigos. El negacionista, el agnóstico, el ateo burlón, siempre echará por tierra cualquier esfuerzo, aunque detrás de ese esfuerzo haya ciencia de por medio. ¿Por qué? Porque en su mayoría el negacionista, el agnóstico y el ateo burlesco se trata de personas que ni siquiera tienen estudios. Se trata de negacionistas simplemente por mera fe, por mera antife, ¿no? Se trata normalmente de personas que ni siquiera tienen conocimientos de la técnica, en este caso de la fotografía, ¿no? En ese caso, la argumentación de los escépticos era frágil, como un recién nacido. Todos los estudiosos, y especialmente los técnicos y profesionales de la fotografía, señalaron que era inconcebible cómo 19 siglos antes alguien pudiera haber creado un negativo fotográfico y en tamaño natural. Incluso hoy, en pleno siglo XX, bueno, está hablando de cuando se publicó este libro, en la actualidad sí existen técnicas que incluso pueden imprimir lonas de bastantes cientos de metros de tamaño, amigos. Incluso hoy, en pleno siglo XX y con las sofisticadas técnicas fotográficas que hoy disponemos, sería difícil igualar la imagen en negativo de aquella sarga. Bueno, esto es en 1970. En la actualidad, pleno siglo XXI, sin problemas, amigos, sin problemas. Como se recordará, el primer negativo fotográfico que produjo esta humanidad en un laboratorio llegó 1800 más tarde que la Sidonie, y ello gracias a los trabajos de numerosos científicos, uno mejorando la cámara oscura, otros perfeccionando las lentes, unos investigando las sales de plata sensitivas a la luz, otros tratando de hallar el modo de eliminar las sales no afectadas, y otros, en fin, intentando fijar aquellas modificadas químicamente por el haz de la luz. Fue solo en 1841 cuando el gran astrónomo, matemático, químico y humanista Sir J. W. F. Herschel pudo bautizar a su criatura por primera vez con el nombre de negativo, coronando así los descubrimientos de Niepce, Daguerre, Talbot, etc. O sea, la fotografía fue precisamente, las primeras fotografías fueron precisamente la cúspide del trabajo científico y técnico de los hombres de aquel entonces. Y para que luego lleguen los negacionistas de siempre a decir, pues de seguro es una falsificación, pues es una ofensa para todos esos científicos y estudiosos, ¿no? Y yo empecé a creer, en vista de lo que llevaba estudiado, que Jesús de Nazaret, que debía de tener presentes también a los cáusticos hombres del siglo XX, se había guardado un as bajo la manga. Exactamente, por eso es que este capítulo se llama Un as bajo la manga de Jesús, es decir, aquellos que se encargaron de precisamente quemar, imprimir, alterar el tejido de este lienzo mortuorio, se encargaron de dejar una huella de certificación al ponerlo en negativo, para que solamente gente de muchos siglos después, científicos sobre todo, técnicos, especialistas, se dieran cuenta de la particularidad de esa impregnación que fue hecha en negativo, es decir, era un mensaje hacia el futuro. Pues con esto, amigos, terminamos precisamente este breve capítulo del Club de los Malak. Hemos leído un capítulo más del libro del enviado. Próximamente nos vamos a saltar algunos capítulos para llegar precisamente a el capítulo final, que es precisamente el que se especula sirvió como prototipo, como entrenamiento para JJ Benítez. Luego pudiera escribir la saga Caballo de Troya. Esperemos nos puedan acompañar en las próximas emisiones. Se despide de ustedes su amigo Jorge Arce el Monster. Pongo un poquito de música de que tengo transmisión en YouTube y nos vamos directamente a nuestro canal de Kik. Muchísimas gracias, gracias a todos y hasta el próximo Club de los Malak. Hasta la próxima. En el tiempo perdido
misterio surgió. Jesús de Nazaret en el pasado brilló. Caballo de Troya nos lleva a viajar, aventuras y acción, sin fin, sin cesar.